Hola, hoy vamos a hablar acerca de la ley del L'Hopital. Mi equipo está conformado por Daniela Alemán Barrueta, Francisco Uriel Herrera Donils, Carlos Peña Nolasco, Alison Espinosa Pérez y su servidor Santiago González Santos. Bueno, en el índice abarcamos lo que es diferentes temas, sin embargo yo voy a hablar acerca de la introducción. Bueno, la regla del L'Hopital es un análisis matemático que nos permite resolver ciertos límites indeterminados. Esta fue descubierta por primera vez en 1696 por el científico matemático Francis Antoine de L'Hopital. Sin embargo, también publicó un libro que se llama Análisis de Infinite Petit. Pero otro científico llamado Johann Bernoulli fue quien realmente descubrió este método. Sin embargo, el científico matemático Francis Antoine le pagó a Bernoulli para que le diera clases de matemáticas privadas y entonces fue como él fue descubriendo. Entonces, lo que él hizo fue pagarle y le pidió permiso a Bernoulli de poder, en su libro, hablar acerca de todos los descubrimientos que él hizo. Y gracias a eso es que hoy en día está la ley del L'Hopital. Pero pues originalmente sabemos que quien desarrolló este método científico fue Johann Bernoulli. La ley del L'Hopital es una regla que establece que bajo ciertas condiciones el límite del cociente de dos funciones puede calcularse con el límite del cociente de sus derivadas. Esta regla nos es útil cuando tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Nos ayuda a transformar la expresión para que se vuelva más sencilla, ya que el límite no nos da una respuesta clara desde un inicio. Para que funcione el teorema del L'Hopital, primero necesitamos recapitular dos teoremas previos, ya que con el conjunto de estos es que se sale la regla del L'Hopital y hace que funcione. El primero es el teorema de valor medio de Lagrange. Este establece que en un intervalo cerrado A, B, que también es derivable en los puntos abiertos A y B, existe una regla paralela que es C, paralela a la recta secante que corta a A y B, que son sus límites. Ahora, para encontrar su derivada, que sería la recta tangente, se puede ocupar el teorema que se conoce, que es sacar la pendiente por medio de dos puntos. Entonces, en este caso, ocupamos a x1 como A, x2 como B, y1 lo ocupamos como f de A y a y2 como f de B. Entonces, si reordenamos este teorema previo con lo que ahora tenemos en este espacio cerrado f de A y f de B, tenemos que la recta secante, que en este caso f' de C, va a ser igual a f de B menos f de A entre B menos A. Este sería el teorema de valor medio de Lagrange. Ahora, el segundo teorema del cual se basa L'Hopital es el teorema de valor medio de Cauchy. Volvemos a tomar un espacio donde tenemos a A y a B definidos. Entonces tenemos una función. Sin embargo, nos dice Cauchy que si existe una recta tangente C, va a existir otra dependiendo a otra función, sin embargo tienen que ser paralelas entre sí. Esto significa que su pendiente va a ser igual, sin embargo, como son distintas funciones, podemos igualarlas, porque pues, su pendiente es la misma, pero pues diferentes funciones. Lo que hacemos aquí es despejar B menos A, porque nos damos cuenta que tenemos lo mismo en las dos ecuaciones. Lo que podemos hacer es pasar estas funciones f de B menos f de A, dividiéndolas y dejando así 1 sobre B menos A. Pasa lo mismo con la otra función. Entonces, como todas estas son iguales, podemos deducir que f' de C es igual a la función de g' de C, con todo lo que conlleva la ecuación que se tiene previamente. Entonces, ya con una vez igualadas estas ecuaciones, se quiere despejar f' de C y g' de C, que son las funciones de las cuales dependen las pendientes previamente mencionadas. Lo que se hace aquí es un despeje. Lo que tenemos de este lado para dejar sola a g' de C se pasa dividiendo, y todo lo que tenía en este lado dividiendo pues pasa multiplicando
al lado contrario de la ecuación que se tenía. Así se tiene el teorema de valor medio de Cauchy, que es como el simplificado del teorema de valor premio de Lagrange. Ahora, juntando los dos teoremas anteriores, ahora sí con L'Hopital, volvemos a ocupar nuestro espacio delimitado por A y por B. En este caso, recapitulemos, teníamos dos funciones, f de x y g de x. Sin embargo, podemos tener otra función que sería p de x, ¿no? Sin embargo, cuando queremos visualizar o cuando queremos calcular a, tenemos en cuenta que en este primer espacio a no existe, o sea, a es 0. Sin embargo, en este a sí existe. Entonces, ¿cómo podemos comparar estas dos? Con su pendiente. Su pendiente es la misma tanto en estas funciones como en p de x. Sin embargo, ¿cómo podemos calcular cuál es esa pendiente? Ya que pues ahora sí todas son funciones distintas y en esta a sí existe y en esta a no existe. Entonces podemos volver a calcular el límite en a, por lo que se va a hacer cada vez más chiquito hasta que al final pues ya no tengamos b y a, sino nada más tengamos a. Entonces ya no vamos a ocupar nada de esto. Nada más tendríamos que calcularlo en un punto. Esto también se ve teóricamente, porque si tenemos en cuenta que la pendiente de p de x es la misma que en las tres funciones anteriores, entonces podemos definir esta nueva función. Entonces, si queremos calcular el límite cuando x tiende a a, pues ocupamos el teorema que habíamos calculado anteriormente. Ahora, podemos tomar en cuenta que f de a y g de a son igual a 0, ya que en esta gráfica a valía 0. Entonces, podemos decir que de esta parte pues se elimina, ¿no? Porque si lo restamos todo con 0, pues no afectaría nuestra ecuación. Entonces, ahora podemos como restituir nuestra nueva función ya con estos eliminados que resultó que fueran 0, y tenemos que el límite cuando x tiende a a es f de x sobre g de x. Sin embargo, como seguimos teniendo en cuenta que son las mismas pendientes, o sea, la pendiente de la recta tangente, podemos decir que esto va a ser igual a su derivada. Y al final, ¿qué podemos deducir? Que esto nos dice el teorema de L'Hopital, que el límite cuando x tiende a a de f de x sobre g de x es el mismo cuando el límite tiende a x de a, pero cuando la función f de x está derivada sobre la función g de x derivada. La derivada del denominador solo puede ser 0 en el punto en el que se da la indeterminación, porque si no, no funcionaría. Y esto es porque a sus alrededores tiene que estar completamente estable. Puedes darte 0 justo en el punto, pero alrededor tiene que estar estable, porque si no el límite, por así decirlo, sería inestable y esto podría causar que no existiera. Y entonces la regla ya no se podría aplicar. Y la segunda condición sería que siempre debe aparecer una forma indeterminada, debido a que L'Hopital no puede calcular cualquier límite. Además, en estas indeterminaciones no se tiene claridad de cuál es el valor que crece o decrece más rápido. Entonces, L'Hopital nos ayuda a comparar estos valores, o sea, el numerador y el denominador, utilizando las derivadas. Así podemos ver cuál de los dos se aproxima más rápido a 0 o a infinito, dependiendo del caso. Las funciones f de x y g de x deben ser derivables cerca del punto en donde se evalúa el límite. Tampoco pueden haber funciones con picos no derivables. Los picos no derivables son un pico en donde la función cambia de dirección de manera brusca, y en estos puntos no hay una pendiente definida, por lo tanto no se podría hacer. Y también otra regla sería que el cociente de las derivadas debe ser existente o sea, puede ser un número o debe ser infinito, debido a que el objetivo de L'Hopital es que el límite de las funciones sean iguales al límite de sus derivadas, como se explicó en la condición 3. Entonces, si no existe un cociente, no hay un número finito,
no se puede hallar un resultado porque pues, el objetivo de Hopital es comparar las velocidades de cambio entre los numeradores y denominadores. Entonces, si no existe un valor, no existe un resultado. Bueno, este sería nuestro primer ejemplo, que sería cuando tenemos que calcular el límite de x cuando tiende a 0 de la función de e elevado a x menos 1 menos x sobre x cuadrado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que como tiende a 0, sustituimos los valores de x por 0. Entonces, realizando esta sustitución, nos da que e elevado a 0 es 1, entonces esto menos 1 menos 0, que es 0, sobre 0 al cuadrado. Nos da que el resultado sería 0 sobre 0. Por lo tanto, si hay una indeterminación y podemos aplicar Hopital. Entonces, aplicando Hopital, tenemos que sacar la derivada de cada uno de los términos de la función. Nos da que la derivada de e elevado a x es igual a e elevado a x, la derivada de menos 1, como es una constante, es 0, y la derivada de menos x, como es una variable, es menos 1. Entonces, también la derivada del denominador es x al cuadrado, entonces la derivada es 2x. Entonces, nuestra nueva función sería e elevado a x menos 1 sobre 2x. Por lo tanto, tenemos que volver a sustituir a 0 y nos da de nuevo 0 sobre 0. Por lo tanto, hay más indeterminación y Hopital se puede volver a aplicar. Entonces, sacando la derivada de e sobre x, nos da que otra vez es e sobre x y la derivada de menos 1 es 0. Por lo tanto, ese sería el numerador y el denominador sería 2x. Entonces, nos queda que su derivada es 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a 0 de nuestra nueva función, que es e elevado a x sobre 2, nos queda que el resultado sería 1 medio. Aquí estamos mostrando otro ejemplo de cómo podemos aplicar la ley del Hopital. En este caso tenemos nuestra límite original, que es límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x cúbica. Ya aplicando nuestro límite, podemos llegar a la conclusión de que es 0 sobre 0, lo que indica que es una indeterminada, por lo que podemos hacer ley del Hopital. Entonces empezamos a derivar cada uno de nuestros términos. La derivada de x es 1, la derivada del seno de x es coseno de x, y la derivada de la x cúbica es 3x cuadrada. Entonces, volviendo a aplicar nuestras derivadas, tenemos este nuevo límite, que es el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre 3x cuadrado. Entonces, esto lo igualamos cuando lo pasamos a nuestro límite. Nos termina dando el resultado de 0 sobre 0 al final, lo cual es de nuevo indeterminado, por lo que podemos volver a aplicar la ley del Hopital. Entonces volvemos a derivar todas las cosas, que entonces la derivación de 1 es igual a 0, la derivación del coseno de x es igual a seno negativo de x, y la derivación de 3x cuadrada nos da 6x. Entonces, volviendo a aplicar todo esto, tenemos ahora el seno de x sobre 6x, y igual volviendo a aplicar nuestro límite nos da que nuestro resultado es igual a 0 sobre 0, por lo que podemos volver a aplicar la ley del Hopital una vez más. Ya nuestra última derivación nos da que seno de x es igual a coseno de x y 6x es igual a 6. Ya aplicando otra vez nuestro límite, el coseno de 0 nos da 1, 6 se mantiene igual, entonces como resultado tenemos un sexto. Al ya no ser indeterminada, esto nos indica que el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x cúbica es igual a un sexto. Diferentes aplicaciones, por ejemplo en mi carrera que es finanzas y contabilidad, se puede aplicar de distintas maneras, desde cambios muy pequeños como por ejemplo puede ser cambios de costo o incluso en la tasa de interés o en los ingresos al acercarse a diferentes determinaciones, porque por ejemplo puede ser en diferentes casos como cuando realizamos el riesgo o la tasa, ahí tenemos diferentes variables y necesitamos un caso específico como lo es la ley del Hopital. La ley del Hopital nos ayuda en mi carrera, que es nanotecnología e ingeniería molecular, porque cuando estamos estudiando el comportamiento de algunos materiales a escala nanométrica, nos dan muchas ecuaciones que involucran funciones que al evaluarlas en ciertos puntos nos dan puntos indeterminados, formas indeterminadas, como 0 sobre 0 o infinito entre infinito. Esto pasa cuando estamos a temperatura 0 o a temperatura extrema o a concentración mínima, como otros ejemplos. En ingeniería biomédica, Hopital no tiene una aplicación clínica directa. Sin embargo, trabaja, podría decirse que detrás del telón, en la parte de la programación y la producción de los equipos. Un ejemplo podría ser el electrocardiograma,
que es un aparato que manda frecuencias. Entonces, Hopital funciona como un filtro de las frecuencias que son muy bajas o tienden a cero y ayuda a registrar esas posibles frecuencias que se pueden llegar a perder debido a sus valores tan bajos. En ingeniería en alimentos, la ley de L'Hopital se puede utilizar para calcular la tasa de enfriamiento de los alimentos, especialmente de los líquidos, tales como en el proceso de la pasteurización de la leche. En conclusión, la ley de L'Hopital es útil para resolver límites indeterminados, tales como 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en los cuales funciones algebraicas ya más comunes como la factorización o la simplificación no son suficientes. De igual manera, nos puede ayudar a convertir un límite difícil en uno más manejable al derivar tanto el numerador como el denominador, lo que simplifica las expresiones más complejas. Sin embargo, igual no siempre es la opción más óptima, ya que suele en muchas ocasiones haber formas más fáciles de resolver estos ejercicios.